Leamos la epístola a los Hebreos. En el capítulo 5, Hebreos capítulo al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aun dijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Le damos gracias al Señor porque nos concede estar nuevamente en su presencia. Aquí estamos viendo al Señor Jesucristo cuando Él estuvo sobre la tierra. La palabra dice en los días de su carne. En 2:14 dice que Él participó de carne y sangre. Por eso que Él tenía sentimientos como todo ser humano. Si lo miramos al Señor en la tierra, Él como humano se entristeció, como humano sintió sed, sintió hambre, que Él, aunque se hizo obediente, y Él es obediente al Padre, pero en el versículo 9 quisiéramos tomar para el mensaje, y dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Cuando nosotros oímos el llamado del Señor, Él nos llamó a cada uno de los que hemos llegado a Él, nos llamó a través de oír sus palabras. Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Él nos llamó, y qué bueno los que no fuimos rebeldes al llamado del Señor, sino le obedecimos. Obedecimos al Señor, atendimos ese llamado. El paso a la obediencia hemos iniciado desde que Él nos llamó y llegamos a Él. Hemos comenzado a seguirle, pero la obediencia es algo que le agrada a Dios. Ya lo ve que en 2 Tesalonicenses dice
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Es la parte final de los que no han obedecido y no van a obedecer al Evangelio, no van a aceptar al Señor Jesucristo, porque la desobediencia, como nuestros primeros padres, Adán y Eva, toda desobediencia tiene justa retribución. Dios le dijo que no comieran del fruto de aquel árbol, de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué hicieron? Desobedecieron. Y toda desobediencia tiene justa retribución. Por eso Dios llama a la obediencia, no solamente en el llamado, cuando Él nos llamó con acentos cariñosos y llegamos a Él, sino la obediencia a Dios quiere que en todo tiempo en nosotros reine, viva, estemos en la obediencia. Por ejemplo, los que se bautizan, a saber cuántos se van a bautizar en estas conferencias, a saber cuántas hermanas se van a bautizar en estas conferencias. Los que se bautizan, yo escuchaba de un hermano que decía: yo estoy esperando que Dios toque mi corazón para bautizarme. El bautismo es algo en donde nosotros podemos obedecer, es obediencia. El bautismo es justicia y en la justicia entra la obediencia. Ya lo ve que Juan no quería bautizar a Jesús, pero Jesús le dijo: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Dentro de la justicia está la obediencia. El hermano, la hermana ya se bautizó, está conduciéndose en la obediencia. Vamos conduciéndonos y la obediencia es algo muy importante. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia es algo que le agrada al corazón de Dios. Nosotros queremos agradar a Dios ofreciéndole dinero, ofreciendo animales, ofreciéndole cosas, pero queremos vivir en desobediencia. Esto no es acepto delante de los ojos de Dios. Veamos lo que dice, vamos a ver en el segundo libro de los Reyes. En la obediencia hay bendición. Veamos lo que dice en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, versículos 10 al 14. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco,
¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, sin obedecer. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? En él entonces, oigamos, entró en razón, obedeciendo, aunque no quería. Dice el 14: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Si nosotros no obedecemos, queremos vivir en desobediencia y queremos bendición, no la obtenemos. No obtenemos lo que deseamos, lo que queremos. Nosotros queremos que Dios nos atienda, queremos que Dios nos dé lo que queremos, lo que deseamos, pero no obedecemos muchas veces lo que Dios dice. Naamán estaba leproso, nosotros lo hemos oído, lo sabemos, lo hemos leído. Leproso estaba el hombre, y era un hombre general, no era cualquier hombre, no. Pero le dijo a aquella mujer, a aquella joven: allá en mi tierra, allá donde yo soy, hay un hombre de Dios, y él va a orar por usted, va a sanar. Se fue a buscar al profeta Eliseo. Llevaba presentes, llevaba vestidos, llevaba muchas cosas para regalarle. A veces nosotros nos equivocamos. Llevaba para regalarle, para darle cosas, como aquel hombre que se quedó viendo que los apóstoles eran poderosos en Dios, eran sanados aquellos. ¿Qué poder decía aquel hombre? Denme de ese poder, véndanme, yo voy a pagar. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? A veces nosotros pensamos que con el dinero ahí vamos a obtener, vamos a aplacar y vivir en desobediencia. ¿Qué le dijeron los apóstoles? Tu dinero perezca contigo, porque piensas que las cosas de Dios se obtienen con dinero. A veces nosotros nos equivocamos. Naamán llevaba vestidos, llevaba de todo. Ni siquiera salió el profeta Eliseo. Desde adentro se dio cuenta a qué había llegado Naamán. Solo le dijo a un mensajero: dile a Naamán que se zambulle 7 veces en el Jordán y su carne va a quedar limpio como la carne de un niño. Cuando sale, dice el profeta, y le dio el mensaje, se enojó Naamán. Él pensó que por ser un gran hombre. A veces nosotros nos equivocamos pensando que por lo grande, por la estatura, pero Dios, que conoce el corazón, no salió, solamente le dio el mensaje. Se enojó Naamán, dijo: mejores ríos hay allá de donde yo vengo. A veces el ego, a veces el egoísmo del corazón, a veces nosotros no nos queremos bajar, no queremos obedecer. Mejores ríos hay allá. Habana y Farfar son mejores ríos. Se fue enojado, sigue siendo leproso, sigue igual.
Pero viene, le hace un criado, le hace conciencia y le dice: mi Señor, si el profeta te mandara a hacer una gran cosa, no lo harías. ¿Qué te cuesta? A veces nosotros no nos queremos vacar, no queremos humillarnos, y la palabra dice que el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. ¿Qué te cuesta bajarte? ¿Qué te cuesta zambullirte? Primero desobediente dijo: no, vámonos. Pero cuando ya le hacen conciencia, lo bueno cuando recapacitamos, a veces no recapacita el humano, está subido en el asno como cuando estaba Axa arriba, estamos en el asno, no nos bajamos, pero cuando nos bajamos, ahí está la bendición, cuando obedecemos. Se bajó, descendió de su carro. Estando arriba, desobediente, no podía recibir la bendición, seguía siendo leproso. Pero ya cuando se bajó y ahora se fue a zambullir al Jordán, cuando salió la séptima vez, quedó limpio de aquella lepra. Qué bueno es obedecer. Qué bueno es obedecer. El Señor nos llamó a la obediencia. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Los que no se han bautizado lo pueden hacer, no hay ningún impedimento, y no se quieren bautizar, están en desobediencia, no quieren obedecer. Ya estamos bautizados, ya estamos en comunión, pero a veces no obedecemos a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Queremos seguir viviendo a nuestra manera, a nuestro antojo, a la forma que nosotros queremos seguir viviendo, y no llegamos a obtener las bendiciones que deseamos, que queremos, porque no obedecemos a lo que Dios dice. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Hay cosas que nosotros, eso ya lo sé, dice usted, ya lo sé, pero no obedecemos. Hay cosas que quizá las miramos muy sencillas, pero no las obedecemos, seguimos lo mismo. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 21. Juan capítulo 21, y el versículo a leer es el versículo 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué podemos ver acá? ¿Qué podemos contemplar? Ya lo ve que los discípulos toda la noche pescando. Hay necesidad que el Señor esté con nosotros. Y no solamente que esté con nosotros, sino que le obedezcamos. A veces nosotros decimos: ¿qué voy a obedecer yo a ese hermano? ¿Qué le voy a obedecer yo a esa hermana? No. Pero a veces Dios nos habla a través de un hermano, a través de su palabra. Él nos habla. ¿Qué sucedió? Ellos tiraban la red y tiraban la red y tiraban la red. Nada. A veces no pescamos nada nosotros. Pero cuando ya iba amaneciendo, de repente llegó alguien ahí
sin saber ellos que era Jesús. Oigamos, sin saber ellos que era Jesús el que llegó. Y les hace la pregunta y le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Pero como sin saber ellos que era Jesús, no le dieron tanta explicación. Solamente una palabra simple, sin tanta explicación: no. ¿Tenéis algo de comer? No. Sin saber ellos que era Jesús, ya estaba amaneciendo. De repente les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Qué tal si ellos hubieran desobedecido? Tantas veces ya la tiramos ahí. ¿Y qué va a saber este? Pero en la obediencia está la bendición. Bueno, echaron la red a la derecha de la barca. Pero ahora el resultado de la obediencia, cuando querían sacar, la palabra dice, no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y a través de la manifestación, dice Juan, ¡es el Señor! Ahí descubren. Pero en la obediencia, hermanos, hermanas, en la obediencia, nosotros queremos bendición espiritual, queremos bendición material, y a veces decimos, Dios no me oye, Dios no me da, pero podemos examinarnos, obedecemos lo que Dios nos dice, obedecemos o seguimos nosotros viviendo en desobediencia. Yo voy a vivir a mi modo, a mi manera, a mi antojo, no obedeciendo a lo que Dios dice. La bendición no la podemos recibir. Mientras Naamán no se bajaba y obedecía, mientras él no obedecía, seguía siendo leproso. Si los discípulos, sin saber que era Jesús, pero ellos hubieran dicho, ¿qué va a saber este? Nosotros somos pescadores. Máxime Pedro, pescador. Nosotros somos pescadores, sabemos. ¿Qué va a saber este? Pero en la obediencia, echar la red a la derecha de la barca, obedecieron. Y ahí está la bendición, en la obediencia. Veamos otro versículo de la palabra del Señor. Veamos ahora en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, vamos a ver en el capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, y leamos el versículo 22. Capítulo 15, versículo 22. Y dice de esta manera: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Oigamos. Se complace Jehová tanto en lo que nosotros le ofrecemos. Nosotros venimos y le ofrecemos a Dios, queremos ofrecerle. Yo le voy a dar a Dios tanto del dinero que tengo, le voy a dar tanto a Dios. Vayan a comprar un toro de los más gordos, de los mejores toros, de los que tenga buena carne. Pero ahora dice, se complace
Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo el rey Saúl? Ya lo ve que por la desobediencia también fue sacado para que ya no fuera rey, por la desobediencia. Nosotros queremos permanecer en un lugar a la ley y fuerza, a nuestra manera, a nuestro antojo, pero no obedecemos. Dios lo sacó a Saúl para que ya no fuera rey. ¿Qué fue lo que hizo? Desobedeció a la voz de Dios. La orden, el mandato de Dios fue que fuera a exterminar a los de Amalek y que no tuviera piedad de nada, de hombres, de animales, de nada, que terminara con todos. ¿Qué hace Saúl? Saúl se queda viendo y se queda viendo unos animales hermosos, se queda viendo unos animales gordos. ¡Qué lujo de animal! Esto no lo vayan a matar, hay que apartarlo, porque esto va a servir para ofrecerle a Dios. Oigamos, y la orden de Dios era que no tuviera piedad de nada, ni de los animales. Y ahora él reservando, cuando ya regresó, cómo se oía los animales, el bullicio de los animales. ¿Qué es esto que oigo?, dijo Samuel. ¿Qué es esto que oigo? Ahí estaban todos los animales que él había llevado. ¿Qué piensas hacer? ¿Crees tú que lo que le vas a ofrecer a Dios, estos animales gordos, estos animales que tú piensas, crees tú que se va a agradar Dios? Se complace tanto Jehová en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ahora le dice Samuel a Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Usted y yo no podemos darle a Dios un animal gordo porque nuestras fuerzas no dan, pero si le obedecemos, vamos a agradar el corazón de Dios. El corazón de Dios va a estar complacido porque la obediencia le agrada a Dios. Veamos lo que dice Deuteronomio en el capítulo 28. ¿Cómo le dijeron a Israel si obedecía? Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero ¿qué dice? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Los mandamientos que le fue dicho a Israel. Hoy nosotros tenemos, los 10 mandamientos fueron reducidos a uno, en el amor. Se redujeron en el amor. El amor es el mayor. Está la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Un mandamiento nuevo, dijo el Señor, os doy, que os améis unos a otros, que reine el amor en lo principal. Pero ahora la obediencia trae grande bendición. Si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios. Hoy están los mandamientos de Cristo para la iglesia. No son 10 mandamientos, son mucho más. Podemos decir los mandamientos de Dios o los mandamientos de Jesucristo, que es para la iglesia, que en nosotros Dios los llega a ver, Dios los mira
terminemos porque el tiempo nos avanzó. Veamos lo que dice en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro y el capítulo 1 y el versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Oigamos, gracia y paz os sean multiplicadas en su presencia. No presencia, no, presencia, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba en el corazón de Dios. Y ahora dice, santificados del Espíritu para obedecer. Él nos preparó para que le obedezcamos, no solamente cuando creímos, no solamente cuando fuimos bautizados, sino también para que oigamos la palabra, la guardamos, la practiquemos y la obedecemos, y vamos a ser bendecidos de parte de Dios. Esta mañana damos gracias al Señor por sus palabras que Él nos está dando, y Él que las bendiga en nuestros corazones.